para que todo, Señor, lo que hablemos, Padre bendito, en esta oportunidad, sea, Señor, para darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, pero también para poder, Padre Celestial, dar una dirección, Dios Todopoderoso, una instrucción, y que poco a poco, Papito lindo, nosotros vayamos siendo, como tu palabra lo dice, libres, Señor, porque escrito está, conoceríamos, Señor, la verdad, y la verdad nos haría libres. Tu palabra también dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así lo creemos, así lo confesamos, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, Padre bendito, y sabemos, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda para nuestro Dios, gloria a Dios. Vean, mis amados hermanos, por el momento, ¿verdad? Como se les decía en el punto anterior, me van a tener que creer. ¿Amén? ¿Por qué? Pues yo traigo aquí la presentación, ¿verdad? Pero no hay alguna forma, a menos que alguien me quiera ayudar, la pongo en una silla acá, pero se pasan acá al frente y le van dando clic para que, ¿no? A la niña, ¿alguien me quiere ayudar? Ahí viene ya. Entonces, si me hacen favor, coloquen una silla ahí al frente, o dos sillas serían, ¿verdad? Amén. Así, una para la computadora y la otra para... Bueno, espero que lo logren ver, mis amados hermanos. Bueno, cualquier cosa, cualquier falla en mi asistente me avisa. ¿Sí lo miran ahí? ¿Lo logran ver? Acomoden las sillas ahí para que vean, no tengan pena, mis amados hermanos. ¿Amén? ¿Sí lo logran ver ahí? ¿Sí? Ahí hay espacio también, ¿sí? Bueno, ahí están bien, diga, gloria a Dios. Bueno, quiero ver si lo logran ver. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Muchas gracias. Entonces, creo que sí lo logran ver. Si alguien no lo logra ver, por alguna expresión puede acercarse más. Pues miren, esto es como siempre, mis amados hermanos, algún día, o tal vez ya lo han hecho, no lo sé, y si no lo han hecho, sé que algún día les va a tocar predicar, y les digo, uno no puede, mis amados hermanos, pararse acá al frente y predicar cualquier cosa. Amén. Antes de uno tiene que suplicarle al Señor, amén, que Él pues nos hable, amén. Y yo les digo, miren, yo tengo ahí en esa computadora y en el teléfono también, lo digo con humildad, mis amados hermanos, sin nada de orgullo, muchos temas. Imagínense, tengo temas guardados ahí desde el 2012, o sea, temas que he predicado, temas tengo por montón. Pero siempre es lo mismo, mis amados hermanos, Señor, ¿cuál es la palabra para el día de hoy? Amén. Y pasé en eso, mis amados hermanos, hoy me quedé en la casa, no fui a trabajar y pasé en eso. Y cuando se llegó la hora de que tenía que estudiar, ¿verdad, Señor? Y no he recibido nada. Y el Señor me hacía un énfasis en eso que está ahí. Originalmente le había puesto nada más las raíces de nuestra niñez, pero escudriñando el tema, le coloqué desarraigando las raíces de nuestra niñez. Amén. Ahí lo vamos a ir entendiendo. Hoy definitivamente no lo voy a terminar, ¿verdad? Hoy lo voy a empezar, pero yo quiero que vayamos introduciéndonos de alguna forma. Avancemos a la primera presentación. Ahí es nada más la imagen del reconocimiento, ¿verdad? Es que ustedes y yo vayamos entendiendo por qué el pastor, de dónde se le ocurre ponerle eso, desarraigando las raíces de nuestra niñez. Vean, cuando ustedes y yo escudriñamos y investigamos, mis amados hermanos, un poco acerca de lo que dicen los psicólogos, no vamos a predicar de los psicólogos lógicamente, ¿verdad? Pero es que es gente que en parte está un poco loca, psicólogo, le digo yo, pero en parte tienen razón, mis amados hermanos, de muchas cosas que ellos han estudiado, se han dedicado al estudio de la conducta del ser humano. Y yo no sé si ustedes, mis amados hermanos, alguna vez en su vida no se han puesto a escudriñar su conducta. Porque si les pregunto, ¿se han puesto a escudriñar la conducta de su cónyuge? En eso somos expertos, ¿verdad? Logramos identificar. Yo les decía a unas personas, no me acuerdo,
Si fue acá, pero le decía, ¿cómo nos ponemos cuando nuestra esposa nos dice, tengo que hablar con usted? ¿Cómo nos ponemos? O sea, diciendo, pues mire, ¿qué hice? Yo que recuerdo estoy bien portado. Y peor si me descubrió algo, pero ¿qué? ¿Qué será? Y uno se queda con esa intriga, mis hermanos, y tal vez, bueno, mi amor, mire, lo que yo quería era darle un regalo por el Día del Padre. Gracias a Dios no dice nada. Ok. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque llega un momento en nuestras vidas en el que los psicólogos han escudriñado la conducta y uno como cónyuge, yo no sé si les pasa, pero yo sí, logramos identificar cuando nuestro cónyuge está enojado o cuando está enojada, cuando está triste, cuando está deprimido, cuando algo, yo no sé si a ustedes les pasa que a veces, ¿verdad?, su cónyuge resulta riéndose así de la nada y uno, ¿y este loco qué? ¿Y esta loca qué? Oye, ¿por qué se está riendo? ¿Con quién está hablando? Ya empieza la otra incertidumbre, ¿verdad? Ok, entonces los psicólogos han estudiado, mis amados hermanos, la conducta del ser humano. Amén. Y dentro de esos estudios no todo es equivocado. Hay cosas que lógicamente al compararlas con lo espiritual están equivocados, pero hay cosas que cuando se trata de la conducta humana tienen mucha razón. Y al final la Biblia muestra que en el final de los tiempos, son estos que estamos viviendo, la ciencia aumentaría. Amén. Y como consecuencia de que la ciencia aumentaría, mis amados hermanos, esto no, la ciencia Dios siempre la ha utilizado, pero el ser humano no se ha dado cuenta de que la ciencia Dios la dejó. El ser humano intenta utilizar la ciencia para demostrar que Dios no existe. Amén. Y se contradicen ellos mismos, porque unos estudian para demostrar que Dios no existe, pero otros estudian para demostrar que Dios está muerto. Entonces no es lo mismo estudiar que no existe a que está muerto. Ni una de las dos cosas es cierta, ¿verdad? Pero digamos que si uno está investigando que no existe y el otro que no está muerto, que está muerto, entonces ¿qué quiere decir eso? Ellos mismos dicen que sí existió. O sea, estoy hablando de ellos, Dios existe. Son padres locos también. Bueno, el asunto es que dentro del estudio que ellos tienen, ellos dictaminan, escuchen bien esto, tremendo, de que el carácter del adulto se forma en los primeros 7 años de vida. Y a los 7 años, ¿uno qué es? Es un niño. Por eso el tema, ¿verdad?, desarraigando las raíces de nuestra niñez. El conflicto, mis amados hermanos, con esto es, no sé cuántos de ustedes tengan recuerdos de cuando tenían de 7 años para abajo. Pero si hay algunos recuerdos, lamentablemente, la mayoría de los recuerdos, mis amados hermanos, tal vez no sean recuerdos tan gratos. Quiere decir que son recuerdos ingratos. Alguien, estoy pensando, ¿verdad?, podrá decir, yo me recuerdo que cuando tenía 6 años, mi papá me pegó, pero me pegó tan fuerte que toda esa semana no pude caminar. Ok, estoy pensando, mis amados hermanos, en voz alta. No es que les haya pasado ni que me haya pasado, es un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese niño que a esa edad le pasa eso? ¿Qué carácter se va formando? Por ejemplo, puede ser un carácter de los padres son malos. Un carácter de espérese que crezca y cuando tenga tamaño, que Dios nos libre, pero mi papá no la va a contar. Pero a mi papá va a saber quién soy yo. Yo conozco jóvenes, mis amados hermanos, que los papás le daban y cuando crecieron, un día el papá iba a darle y ¿saben qué hizo uno? Sacó un machete. Venite pues, le dijo. ¿De dónde salió un hijo haciéndole eso a un padre? De lo que el mismo padre formó en los primeros 7 años de vida. Entonces acá les digo, imaginémonos, mis amados hermanos, no sé si se recordarán, pero ¿qué nos habrá pasado en esos primeros años de vida? Traumas, problemas, dificultades. Conozco una persona, imagínense ustedes, en ese entonces ellos tenían ganado, el papá tenía ganado y él era el encargado de ir a cuidar las vacas, ¿verdad? Imagínense que
Si alguien me puede responder, pueden hacerlo con libertad. Amén. ¿Cómo se sentirían ustedes de que ustedes están cuidando el ganado y que a tal hora saben ustedes que el ganado pues que hay que guardarlo, ¿verdad? Y que hay que regresar a casa? No sé, pero uno cuando regresa a casa, cuando va de regreso a casa, uno siempre tiene el aquello, ay, qué hambre, qué rico, qué sé yo, un pinto de mi esposa, un pinto de mi mamá, si uno es hijo, ¿verdad? Y cuando uno llega a la casa, resulta que no hay luz. ¿Qué sería lo primero que harían ustedes si regresan a su casa y ven que no hay luz? ¿Qué harían? Lo primero, ¿verdad? Pues ir a presionar ahí el flipón, el switch. No hay luz. Y lo segundo, a prender candela, ¿va? A buscar las candelas entonces. Ok. Y lo segundo, lo tercero, si ustedes están regresando a su casa, ¿qué esperanza tienen? Esperen que cuando regresen no haya nadie. ¿Esa es la esperanza? La esperanza es que ahí esté, según, ¿verdad? Si uno es casado, que esté mi esposa, si es padre, que estén mis hijos, si es hijo, que estén mis padres y viceversa. Uno tiene la esperanza de que cuando uno regrese a casa, pues que haya algo, ¿verdad? Amor, algún alimento que los sacie. Ok, esta persona regresó a su casa y no había luz. Empieza a llamar, papá, mamá, nadie le responde. Empieza a llamar a los hermanos, nadie le responde. Empieza a palpar las cosas. Aunque uno pues tenga la luz apagada, pero uno en su mente tiene dónde está el ropero, ¿verdad que sí? No nos tropezamos, porque uno sabe dónde está. Y empieza a tocar y empieza a darse cuenta que en donde él sabía que estaban las cosas, no había nada. Bueno, entonces, ¿qué harían ustedes después si ya se dieron cuenta que están buscando y no hay nada, no hay luz? Entonces esto fue lo que hizo esta persona, fue a su cama, donde estaba su cama. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que su cama sí la tocó. Ahí está mi cama. Ok, tocó algo ahí, ropa, se durmió. Y al otro día se dio cuenta que se dio cuenta que lo abandonaron, se llevaron todo, se fueron con todo y le dejaron solo su cama y su ropa. Él era un niño, andaba cuidando el ganado y cuando regresa a casa no hay nadie. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? Miren, mis amados hermanos, aunque seamos adultos, pero no digamos un niño, pero aunque uno sea adulto, uno llega a casa y mira eso, ¿ve? Y tiene esa impresión. Yo creo que aunque muy adulto, muy lo que sea, pero lo primero que haría probablemente le pongo a llorar. ¿Y de qué pasó? A averiguar, pero con una incertidumbre de qué pasó. Ok, entonces todo eso le va formando el carácter a un niño. Y cuando el niño ya es adulto, ¿cómo creen ustedes que se comporta una persona que fue abandonada? Se comporta, mis amados hermanos, con timidez. Se comporta a la defensiva. Le cuesta dar amor. ¿Por qué? Porque ella sabe que si ama, tiene el miedo, tiene el trauma, tiene el carácter formado de que lo puede volver a abandonar. Entonces ya no ama. Y cuando conoce a alguien que en realidad, estoy hablando de un ser humano, no de Dios todavía, que sí lo va o la va a amar, es inseguro. Se puede entregar con cautela, pero como en su carácter está el abandono, resulta abandonando. Aparece otro u otra que le ofrece algo mejor y abandona. Se va y le pasa lo mismo y vuelve a abandonar. ¿Por qué? Porque tiene una raíz. Tiene algo en su corazón, en su alma, que lo marcó desde que era un niño. Entonces el adulto llega a ser grande, llega a ser, qué sé yo, poderoso, adinerado, rico, pobre, lo que sea, pero con esa raíz. Y no puede prosperar, no puede tener relaciones firmes, duraderas. ¿Por qué?
Porque tiene en su corazón esa raíz de que lo pueden volver a abandonar. Conocí una persona, imagínense qué pensamiento. Él hizo un negocio y le fue mal, perdió el dinero. Entonces él fue creciendo y creciendo, se casó, vinieron sus hijos y un día yo estaba platicando con él y estábamos hablando de dónde vivíamos. Yo le decía, mira, nosotros vivimos en X lugar y el lugar, gracias a Dios, es propio y ahorita estamos en planes de comprar un terreno. ¿Y saben qué me dijo? No, yo comprar un terreno o una casa propia, jamás. ¿Y por qué le dije yo si ya estaba casado y tenía hijos? Viene y me dice, porque una vez lo intenté y me robaron el dinero. Prefiero seguir alquilando toda la vida. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? De un trauma, desde el pobrecito a la fecha. Ya es padre, ya es esposo, pero tiene miedo a que lo vuelvan a estafar. Ahora imagínense qué herencia le va a dejar el día de mañana a sus hijos. La misma, una herencia de qué? De que con alquilar casa es suficiente. Yo digo que no, mis amados, está bien un tiempo, pero el Señor nos va a prosperar. Además, si nos vamos arrebatados, vamos a dejar de alquilar, ya no siempre va a estar uno alquilado. Amén. Por lo menos guardar esa esperanza, ¿verdad? Por lo menos allá en el cielo tendré una morada propia. Amén. Bueno, me voy dando a entender, avancemos. Ahí, ¿qué les aparece en la pantalla? Va, pues miren, quiero que vean el árbol, ¿verdad? ¿Qué ven? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es más grande? ¿La copa del árbol o las raíces? Pues así, mis amados hermanos, es como muchas veces está de arraigada, atada, estorbada, ligada una persona. Es más profundo, causa más dolor lo que lleva adentro que lo que manifiesta. ¿Por qué? Porque le marcaron o le amargaron la vida cuando era un niño. Es por eso, mis amados hermanos, que ustedes y yo, que tenemos hijos, ni se nos ocurra tomar decisiones, cualquier decisión, no una en particular, cualquiera, a la ligera. No se nos ocurra tomar decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, mis amados hermanos, pueden resultar pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. La Biblia habla, imagínense qué tremendo, de un profeta, de un servidor del Señor. No era cualquier persona, era un profeta. Pero dice que el profeta se murió, pero se quedó endeudado, estaba endeudado. Imagínense un siervo del Señor endeudado. ¿Por qué se endeudó? Ay, no sé, pastor, a mí no me gusta meterme en la vida de la gente. Pero, a ver, ¿por qué se habrá endeudado? ¿Perdón? Por malas decisiones se endeudó y se murió. Y qué bueno que hubiera quedado todo ahí. No, la Biblia dice, esta es una potestad de las 18 que aparecen en la Biblia, que vino el acreedor y se estaba llevando a los dos hijos. ¿Para qué? Para que los dos hijos pagaran la deuda del profeta, del papá, del siervo del Señor. O sea, muy siervo del Señor, muy hombre, muy profeta, muy lo que sea, pero endeudado. ¿Y por qué? ¿Quién le enseñó a endeudarse? Seguramente los papás. Es una raíz, mis amados hermanos. Por eso repito que muchas veces es más profundo lo que uno calla que lo que uno dice. No sé, les pregunto, ¿alguna vez vieron ustedes un programa que se llamaba Lo que callan las mujeres? Calidad, ¿ah? Esto es mentira, yo nunca lo vi, hermano, pero imagínate que ustedes sí. Ustedes tienen carita que sí lo veían. Entonces, ¿por qué les pongo ese nombre? Lo que callan las mujeres. Porque ¿acaso no? Aunque con las mujeres es bien difícil, ¿no? ¿Acaso no es más lo que callan que lo que hablan? A veces es más lo que hablan que lo que callan. Pero bueno, ese título lo sacaban Lo que callamos las mujeres. Como quien dice, que adentro hay muchas cosas que a la mujer le hicieron, pero que nadie las sabe. ¿Será que solo las mujeres?
¿O será que es en todo niño? Pues a mí me créanme, por eso les digo lo que dicen los psicólogos. Avancemos a la otra imagen. Ahí van a entender después esta imagen. Ahorita no creo que la entiendan tanto, pero cuando leamos la cita la van a entender. Pero mis amados hermanos, me sorprende. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, qué gran entendimiento puede tener un niño de 7 años para abajo. Podemos nosotros, por ejemplo, como padres, depender de nuestros hijos de 7 años para abajo. Bueno, mi amor, como usted ya tiene 7, ahora se vaya a trabajar y usted me va a mantener. ¿Se puede, mis amados hermanos? Yo creo que tal vez solo sale a la puerta y ya está llorando. Ya quiere a su papá, ya quiere a su mamá, ya quiere la pacha, decimos allá en Guatemala. No se van a asustar, ¿no? La pacha allá en Guatemala es el biberón. Aquí la pacha es otra cosa. Entonces les digo eso, ¿por qué? Porque uno no puede depender de un niño de 7 años. Está en formación todavía. Pero el problema es que a esa edad, dicen los psicólogos, el carácter ya fue formado. Y ahí uno se va dando cuenta por qué un niño de esa edad, por qué todo le da miedo. ¿Qué pueden pensar ustedes? ¿Por qué todo le da miedo? Miren, ¿verdad? Algo lo asustó. ¿Y normalmente quién? Yo con todo respeto lo digo, mis amados hermanos, y como se los he dicho más de alguna oportunidad, bueno, yo soy guatemalteco y yo no vengo a predicarles cultura guatemalteca, pero, tal vez ustedes se han dado cuenta, pero aquí en Costa Rica yo me he dado cuenta de algo, mis amados hermanos, de que hay muchos niños que lloran y lloran y lloran y lloran y lloran, y hasta ganas de llorar me dan a mí de oírlos llorar, y no hay poder humano que los calle. ¿Por qué? Porque los padres no tienen carácter para corregirlo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por los famosos derechos del niño. Sí, yo no estoy diciendo que el niño no tenga derechos, tiene derechos, pero en casa no soy su papá. Quien va a dar cuentas por él soy yo, no las leyes terrenales. ¿Cómo le llaman aquí al que defiende a los niños? Pani. El pani. No es el pani que va a dar cuenta por ellos, soy yo. Entonces, por miedo a que le echen el pani, no los corrige. Y si se echa de ver cuando un niño está llorando porque le duele algo, a cuando es pura manipulación. O tiene hambre, ¿verdad? Entonces, ahí hay que darle su pacha, su biberón. Amén. Entonces, ¿se echa de ver o no? Pero ¿por qué, mis amados hermanos, pasa eso? Porque hay padres sin carácter. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ese niño cuando crezca? Si, por ejemplo, él se dio, es que miren, los niños son demasiado inteligentes y astutos. Hay pequeñitos que tienen, no lo quiero decir, pero lo voy a decir, que manejan espíritu de manipulación. Bien saben que lloran y el papá, para que se calle, le da la tablet, le da el teléfono, les pone el tele. A tomar, pues, pero cállate. Se los dan, se los quitan, se los dan y se los quitan, y todo pura manipulación. Entonces, de esto, mis amados hermanos, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando ese niño crezca? Ya no va a ser un llorón, pero ¿de qué forma va a conseguir las cosas? Con manipulación, con robo, con mentira, con hurto, que no es lo mismo el robo y el hurto, porque el robar es cuando alguien, por ejemplo, allá afuera me roba, pero el hurto es cuando alguien se aprovecha de mi confianza y me roba. Es diferente, ¿verdad? Porque el que me roba no me conoce, pero el que me hurta se aprovechó de mi confianza. Quiere decir que sí me conocía. ¿Amén? Ok, entonces eso es lo que va a pasar. Si a ese niño no le forman un carácter, cuando sea grande, va a ser un ladrón. Y que Dios nos libre a nosotros de eso. Okay. ¿Qué ven ustedes en la imagen que está ahí en la pantalla? Ajá. Una chiquita, dice, con una escoba y muchos muñecos. ¿Y para qué tendrá la escoba ahí? Para botarlo, dice. Como que estaba riendo, ¿verdad? Y los va a sacar. Ahora van a entender el por qué les puse yo esa imagen. Avancemos. Esa es la cita, mis amados hermanos, que le da base a nuestro tema. Amén.
Escuchen qué dice 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Dice: cuando era un niño de pecho de mi madre, gorjeaba. Dice. ¿Qué es eso de gorjeaba? Ahí se los coloqué entre paréntesis, intentar hablar. Porque ¿qué gorjeaba? ¿Será que esa palabra está bien? Dije yo, la fui a buscar y sí. Gorjear es intentar hablar. ¿Cómo hace un niño cuando está intentando hablar? Y yo no sé cómo, pero la madre siempre le entiende, hermano. Mi esposa escuchaba que uno de mis hijos lloraba, tiene hambre. Lloraba otra vez, está sucio. Y yo no oía todos los llantos igual. Pero bueno, entonces dice, cuando era un niño en el pecho de mi madre, gorjeaba, intentaba hablar y arrullaba, dice, como cualquier niño. Pero vean qué es lo que dice después. Cuando crecí, ¿qué dice? Dejé esas costumbres infantiles para siempre. Regresemos a la imagen anterior. ¿Qué ven en la imagen? No. Ahora que ya leímos la cita bíblica, ¿qué está haciendo la niña? Ya la niña, podemos decir, ya creció y esas costumbres infantiles las está sacando. No sé si les ha pasado, mis amados hermanos, que tal vez cuando nuestros hijos estaban más pequeños, que pues un juguetito por allá, pero fueron creciendo y fueron sacando los juguetes y ya querían pintar uñas, querían, qué sé yo, pintarse la carita. ¿Les ha pasado? ¿Y por qué? Porque están creciendo y están dejando las cosas de niños. Lógicamente, ¿verdad? Todo tiene que tener su tiempo. Pero entonces vean lo que dice acá la Biblia. Ok, estamos de acuerdo. Hay un tiempo en el que ustedes y yo, pues está bien, hay que disfrutar la niñez. Pero luego dice, pero crecí. ¿Te queda entender eso? O sea que no siempre voy a estar yo como niño. El conflicto con lo que estamos hablando es de que muchas personas crecieron, pero siguen atadas a su infancia. ¿Por qué? Porque siguen teniendo raíces que hay que desarraigar. Y cuando, bueno, miren, no me gusta hablar de las películas, pero no sé si alguna vez vieron ustedes una película que se llama No se aceptan devoluciones. ¿Se acuerdan de que había cuando el personaje principal tenía miedo, miraba todo como que fueran lobos? ¿Y quién le enseñó eso? ¿Por qué? Porque se acuerdan que el padre lo había enseñado, ¿verdad? Entonces esa película nos quedó como anillo al dedo. Entonces muchas veces uno crece, pero por las cosas que papá le hizo, que mamá le dijo, o por las cosas que no le hizo o no le dijo, uno crece, pero siempre tiene eso presente. Y eso, mis amados hermanos, llega a convertirse en una raíz, y como lo veíamos en el árbol, llega a ser más profundo, llega a ser más doloroso lo que llevo dentro que lo que en realidad logré ser. El día de hoy soy un hombre exitoso, pero por ejemplo, pero en mi casa es un ejemplo, pero en mi casa siempre manda mi esposa. ¿Por qué? Porque en mi casa mandaba mi mamá. Y no puedo decir algo de mi esposa porque yo ya me asusto. O sea, yo no, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué pasó con ese hombre, con esa mujer? Ahora vive traumada. ¿Por qué? Por el tipo de padres que tuvo. ¿Y qué hay que hacer con eso para que él pueda desarrollarse en su vida espiritual? Desarraigar esa raíz. Ministrar esa área de la infancia. ¿Para qué? Para que él pueda ser ahora un hombre o una mujer libre. ¿De qué? Libre de traumas, libre de heridas, libre de menosprecios, libre de abandonos, libre de malas enseñanzas. Yo les digo, yo conocí, ya se los he contado a algunos, conocí un muchacho, mis amados hermanos, en esas locuras que a veces uno de joven le da, ¿verdad? Yo hubo una etapa en la que yo dije, ya no quiero estudiar y ya no seguí estudiando. Y mis papás, estudiar, me da, si querés seguir la universidad yo te la pago, me decía mi papá, y no quise. Me fui a trabajar. Un año me dejaron, porque ellos pensaban que trabaje, que pruebe, que si me gustó. Pero un año que iba a decir, no, ya no, me gustó y me sacaron, te vas a estudiar, obligado. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque en esa etapa en la que yo me puse a trabajar, conocí un muchacho
Él tenía 15 años. Y un día el papá le dijo, bueno, ya tenés 15, te voy a llevar a que seas hombre. Y lo llevó con unas muchachas por ahí, muy pobrecitas, que no tienen para la ropa. Ok, ¿y qué pasó? Él lo llevó el papá, lo hizo hombre, entre comillas. El problema no fue que lo hubiera llevado, el problema fue que al muchacho le gustó y después él solito se iba a meter. 3 años después de esa experiencia lo mataron. ¿Por qué? Porque visitando esos lugares conoció gente, se metió a cosas, se volvió pandillero, delincuente y lo mataron. 3 años después de eso. 3 años de que el papá lo hizo hombre. No sé si decir qué tontería o qué es barbaridad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, démonos cuenta cómo las raíces de niños, que muchas veces lamentablemente son nuestros padres los que nos las marcan, digámoslo así, o las que nos lo siembran, nos estorban cuando somos adultos. ¿Y qué tenemos que hacer? Por ese título, desarraigarlas. La Biblia dice, palabras de nuestro Señor Jesús, avancemos a la otra. Dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas plantas o esas raíces que no las plantó el Padre Celestial? Desarraigarlas. ¿Y qué significa desarraigar? Cortarla de raíz. Estamos ahí en 1 Corintios 13:11. ¿Sí? No, escuchen lo que dice esta otra versión. Dice, cuando yo era niño, ¿qué dice esta? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando me hice hombre, me deshice de las cosas de niño. ¿De qué cosas? Dejó de hablar como niño, dejó de pensar como niño, dejó de razonar como niño y empezó a razonar como un hombre. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejó de hablar, de pensar y razonar como niño? Porque ya no era niño, pero ya no tenía raíces. Ya no tenía raíces. Y cuando ustedes y yo leemos 1 Corintios capítulo 13, en el contexto está hablando del amor. Entonces, si ustedes y yo, mis amados hermanos, no queremos ser promotores de raíces de amargura, de engaño, de tristeza, de soledad, de miedo, de cualquier otra cosa en la vida de nuestros hijos, y que cuando sean grandes sean temerosos, amémoslos. Pero el amar no significa solaparles todo, porque la Biblia dice que el que ama, mis amados hermanos, tiene que ser corregido, y el que no ama dice que menosprecia a su hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo va a llegar a la destrucción, y el que lo ama lo corrige, así como Dios nos corrige a nosotros. Pero el proceso de corrección lleva 5 pasos, mis amados hermanos. Yo me he dado cuenta de que utilizan mucho algo. El niño está haciendo y deshaciendo, y el papá o la mamá, papi, y el niño sigue, papi, y el niño, papi, mi amor, y el niño sigue, papi, ay Dios mío, levántese y vaya agarrando. No, que papi, 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 y el papi no es con él. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la clave para desarraigar eso es el amor. Pero el amor no lo solapa todo. El amor sabe corregir cuando es debido. Y aunque a veces no les guste, pero la Biblia muestra que también hay que darles. A veces hay cosas que se lo merecen, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vara o el azote, literalmente lo dice así, textualmente, salva el alma del joven del Seol. Pues ¿quién? ¿No acaso no es preferible darle un subarazo, un sufajazo, un sucinchazo, decimos en Guatemala, a que se pierda esa alma? ¿Amén? ¿Es preferible o no? Espérame, pues ahorita que llegue le voy a dar para salvar el alma. No, hombre, si no está haciendo nada, porque le vaya a dar. No, cuando se lo merezca. Amén. ¿Me van siguiendo, mis amados hermanos? Bueno, y aquí llegamos a los famosos cuadritos, ¿verdad? Donde ya saben que siempre me quedo ahí. Déjenme ver cuánto llevo. 34 minutos. Amén.
Pero hoy, por bienvenida a las hermanas, voy a predicar una hora más. Miren pues, lo que ustedes ven ahí en la imagen, mis amados hermanos, son los significados de la palabra niño. Amén. Vamos a regresar, regresemos. Ahí donde dice, cuando yo era, ¿qué dice? Niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como. Ok, esa palabra niño, en el original, esos son los significados. Donde dice 1, 2, 3 y 4, esos son los significados. Entonces dice que cuando habla de un niño, miren que a mí me llamó mucho la atención este significado. El significado que la concordancia da de la palabra niño es obsoleto. Y yo solo vi el significado, esto como que no mucho me cuadra, dije yo, ¿cómo un niño puede ser obsoleto si es un niño? Pero ahí se van a dar cuenta ustedes. Número 2, ven acá, en el segundo significado, ya no habla de un niño, está hablando de una persona. Pero dice que la persona es simple. Ya vamos a ver qué es eso. Ahora vean, ahora habla de una persona o de varias personas, pero está hablando en el nivel espiritual. Entonces, ¿quién es un niño? ¿A quién se le puede o se le debe considerar un niño? A aquella persona que espiritualmente hablando es inmaduro. ¿Cómo tienen un dicho ustedes acá que dicen? ¿Cómo es que dicen? El que peca, ¿cómo es? Reza. El que peca, reza y empata. Entonces, pensemos, ¿qué tan espiritual o qué tan maduro consideran una persona así? Yo ya pequé, voy, pido perdón y empato, no he hecho nada. Inmaduro, ¿verdad? Amén. Entonces, de ese tipo de personas está hablando, que piensan que por hacer algo, amén, ya están perdonados. No, mis amados hermanos. Bueno, y por último, el número 4 dice que un niño, espiritualmente hablando, es un creyente. Si es alguien que cree en el Señor, pero es inmaduro, todavía hay que enseñarle, todavía hay que instruirlo, y tiene que crecer. Amén. Entonces aquí vamos a ver nosotros algunas características, mis amados hermanos, de cómo son los niños y cosas que ustedes y yo, que ya no somos niños, tenemos que ir dejando para que en la edad en la que nos encontramos podamos ser personas maduras. No maduros por años, sino maduros ¿por qué? Como lo decía Job. Miren, Job decía, cuando él se estaba lamentando, que cuando él hablaba, los jóvenes, dice, se sentaban a escucharlo. ¿Cómo se sentirían ustedes de que ustedes están en una plática y cuando miran la gente está sentada escuchándolo? Yo me sentiría honrado, hermano. Les interesa lo que estoy hablando. Amén. Y Job así dice. Pero ¿por qué Job llegó a ese punto? Porque había cierta madurez en él. Amén. Pero en un creyente inmaduro no lo va a ver. Y estas son características de cosas, mis amados hermanos, que si ustedes y yo al escudriñarnos las tenemos, puede ser casi seguro de que por ahí, en lo más profundo, haya una raíz que tiene que ser desarrollada, para que entonces el adulto sea libre y deje de vivir atado a su infancia. Amén. Porque yo les digo a todos, tal vez peque por decir todos, pero no todo, cuando éramos niños, no todo fue bonito. No sé, mis amados hermanos, les pregunto, no me vayan a responder, pero por poner un ejemplo, ¿alguno de ustedes cuando era niño padeció de pobreza? ¿Entiendes aquella pobreza de que no me van a responder? Le dije. ¿Entiendes aquella pobreza, mis amadas hermanas, de qué? De que no había. De que yo me acuerdo que a veces ahí en la casa había una salchicha. ¿Y qué se hacía con la salchicha? Se le quitaba el cuerito y se comía con tortilla. Luego se le pasaba el saborcito en la tortilla. Una vez, mis amados hermanos, que mis papás nos contaron el testimonio de que dicen que solo habían
era un día domingo, amaneció día domingo, y en la casa dice que habían 2 huevos, nada más. Y nosotros en ese momento éramos 6, mis 2 papás, mis 3 hermanos y yo, 6. Ok, nos levantamos ese día domingo y mis papás ya sabían que solo habían 2 huevos. ¿Qué son 2 huevos para 6 personas para el desayuno, no? Si a veces solo uno se come 2, ¿sí? Y todavía quiere otros 2. Bueno, ¿qué pasó ese día? Nos levantamos tarde, mis hermanos y yo, teníamos que ir al culto y le dijimos a mis papás, no, ya no nos da tiempo comer. Entonces mis papás dijeron, bueno, como no comieron, como no desayunaron, que se queden esos 2 huevos para el almuerzo. Cuando regresen, se los hacemos. Miren el amor de padre, ¿no? Y que se los coman. O sea, no digo no los comemos, que se los coman. Ok, terminó el culto y ese día era el cumpleaños de una hermana de la iglesia y nos dice el papá de ella, miren, fíjense que es el cumpleaños de mi hija, ¿quieren ir? Los invito. Pero normalmente me invitaban solo a mi hermano y a mí. Y ese día, que vengan tus hermanas también. Entonces regresamos a la casa, fuimos a dejar las cosas y mis papás, ¿van a comer? No, es que fíjense que nos invitaron, váyanse. Entonces dijeron mis papás, dejamos los 2 huevos para la cena. Y nos fuimos a dar un almuerzo, comimos, nos quedamos ahí tarde y nos dieron cena de una vez. Entonces regresamos a la casa cenados. Mis hijos, ¿van a comer? No, mami, yo ya, miren, usted no, ya. Nos fuimos a dormir. ¿Y qué creen que hicieron los 2 ya después de la noche? Ya que nosotros estábamos dormidos, agarraron los 2 huevitos y se los comieron. Miren cómo son, no nos dejaron para el desayuno el otro día. No, que el colmo. Miren, mis amados hermanos, o sea, ¿por qué les cuento esto? Porque eso nosotros no nos dimos cuenta. ¿Y por qué lo sabe? Porque después nos lo contaron. ¿Se imagínense? Guardaron nuestro corazón y Dios proveyó y todo. Amén. Pero ¿se imaginan, mis amados hermanos, que nos hubiéramos dado cuenta de todo? Yo, por ejemplo, me imagino, cómanselo ustedes. Conociendo a mis hermanos, cómanselo ustedes. Y los 2 huevos se hubieran pasado todo el día. Nadie se los hubiera comido. Se hubiéramos pasado aguantando hambre, pero bendito Dios, ni aguantamos hambre, ni tampoco tuvimos aquello en el corazón. Escucha, mis papás están con hambre. Pudieron guardar nuestro corazón, comieron, amén. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque cosas como esas le marcan a uno la vida. Y luego viene un punto, una famosa frase que muchos padres utilizan cuando dicen, es que yo le doy a mi hijo de todo, porque no quiero que él pase lo que yo pasé, no quiero que él sufra lo que yo sufrí. Error. Yo les digo, y ahí están mis 2 hijos y mi esposa de testigo, ellos quieren un juguete, yo no les compro juguetes. Ay, pastor, qué malo. Ellos se los compran. Pregúntenle a Donald, él quiere juguetes, él tiene dinero, tiene su alcancía, que lo compro. Después ahí anda llorando, papi, mi alcancía está vacía, y no compró juguete. Ay, de veras, ¿verdad? Pero juguetes no les compro. Ellos los compran. Si quieren, pues que trabajen, ¿verdad? Es que pastor más malo. Es que si no, mis amados, uno les da todo, les está enseñando que las cosas así se consiguen, que las cosas son fáciles. No, las cosas, mis amados hermanos, uno valora más las cosas. ¿Cuándo? ¿Qué está pasando por acá? ¿Cuándo valora uno más las cosas? Cuando le cuestan. Por ejemplo, cuando uno vivía en la casa de sus papás, el papel higiénico, la salsa dulce o la ketchup, la mayonesa. Yo les digo, por ejemplo, aquí le dicen natilla, allá en Guatemala le decimos crema. Compraban las bolsas de crema mis papás y yo agarraba con frijolitos y caldito así recado, no sé cómo le digan, y agarraba la bolsa de crema y empezaba William, escribía mi nombre entero, hermano, así lo hacía, les digo. Y un día tengo una tía que a ella le gustaba que yo fuera y yo iba. Y un día me dice mi mamá, mira, ¿no quieres ir donde tu tía? No, le digo, ¿y por qué? Es que donde mi tía, cuando nos dan crema, la tía,
aquí yo le escribo mi nombre. Mi tía ya solo el puntito de mi nombre me da. Una cucharadita y nada más. Pero cuando ya me tocó comprar a mí la crema, qué William ni qué nada. Un poquito ahí. Y ya. Cuando mi esposa compraba la crema, volví. William. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque uno no valora, uno no aprecia. Y si uno es enseñado e instruido así, aunque sea muy bueno que haya provisión, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque despilfarra mucho. Y la Biblia dice que el pecado de Sodoma fue la abundancia de pan y no compartirlo. ¿Qué pasa? Yo estoy ahí, William, ya no quiero. Son ejemplos, porque a mí eso sí, si ustedes me invitan a comer y me dan frijoles, pero con caldo, porque solo los frijoles no me gustan. Frijoles con caldo. Y me dan para ponerle mi nombre y el de mi familia. Entonces ahí yo voy a ser bien recibido. Entonces, ¿por qué le digo esto? Delicioso, ¿verdad? Porque uno tiene que enseñarle a los hijos ¿a qué? A que no sean obsoletos. Pero como estamos hablando de los hijos, sí, amén, pastor. Pero ahora si hablamos de uno, ahí abajo el amén. Porque esto es lo que estamos hablando, mis amados hermanos, de que tenemos que dejar de comportarnos como niños. Porque si aún lo hacemos, ¿cuál es el riesgo? De que yo no pueda avanzar, de que yo no pueda desarrollar, de que yo no pueda emprender, porque la forma en la que mis padres me formaron me tiene marcado todavía, me tiene atado todavía. Que Dios nos libre, pero pues estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo, mis amados hermanos, que no es que yo intente que quiera ser mejor que mis padres obligatoriamente, pero es que bíblicamente la Biblia se lo muestra, que nuestros hijos no tienen por qué empezar donde empezamos nosotros. Nuestros hijos deberían de empezar en nuestros hombros, donde nosotros terminamos. Amén. Pero hay que enseñarles a administrar todo, ¿verdad? Amén. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, a muchos de nuestros abuelitos les costó tener casa propia, pero compraron terrenos. Y miren, nuestros abuelitos eran tremendos, terreno por aquí, terreno por allá, terreno por allá. Se lo dieron a los hijos. ¿Y qué pasó con los terrenos? Se acabaron. Vinieron los nietos y alquilando. ¿Por qué? Si los abuelos eran dueños de... El bisabuelo, creo, de mi esposa era dueño de casi toda la colonia donde vivíamos, hermano. ¿Y qué pasó? Dije yo, ¿por qué no lo conocía antes? Ok, pero entonces, ¿qué pasó? Por no poder dar una buena instrucción, todo lo de los abuelitos, los padres, o sea, nuestros padres, en ese caso los hijos de nuestros abuelos, todo es despilfarrar. Y a muchos de nosotros como hijos, ¿qué nos tocó? Alquilar. ¿Y por qué si eran dueños de todo? Por esto, porque a nuestros padres, mucha de la formación que nuestros abuelitos les dieron no fue correcta, no fue sana, no fue mejor. A muchos nuestros propios abuelitos les enseñaron a tomar, les enseñaron a perderse, les enseñaron a ser hombreriegos y mujeriegos, hombreriegas. ¿Por qué? Porque ellos así fueron enseñados, mis amados. Entonces uno va creciendo y esas raíces están ahí. Por eso son raíces, como lo vimos en el árbol, ¿verdad? Tan enraizadas que luego uno crece y uno no se entiende, no se explica, no logra entender. Pero ¿por qué si yo hago, yo intento, por qué no me va bien? ¿Por qué ya este es como el 10º matrimonio? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué? ¿No habrá por ahí alguna raíz de lo que callamos las mujeres? Y hay que tendrá que ser desarraigada, y entonces, mis amados hermanos, lo dice la Biblia, todo lo que uno haga fructificará, prosperará. Pero mientras que yo esté enraizado, va a ser muy difícil que podamos prosperar. 49 minutos, tengo 11.
Veamos el primer significado de la palabra niño, obsoleto. ¿Cómo es posible que un niño pueda llegar a ser algo obsoleto? Por lo que les decía, porque ustedes y yo no podemos depender de un niño. A un niño hay que cuidarlo. ¿Alguno de ustedes se recuerda a qué edad tuvo su primer trabajo? A los 10. ¿Los demás? Por ahí también. Yo me recuerdo que el primer trabajo que tuve fue como por ahí también. Sí, como a los 10 también, 9, por ahí. Pero ven ustedes a los niños de ahora, 15 años, 18 años, y no saben hacer absolutamente nada. Un día yo llamé a alguien y le dije, vení, ayúdame. Le di un serrucho, cortame esa pieza, le dije. ¿Y cómo se agarra, pastor? Mira, pues así. Y pregunta tras pregunta, ay, ¿sabes qué? Mejor de Hailey. Aunque usted no lo crea, no pudo cortar la bendita pieza de madera. ¿Por qué? Porque todo, así dicen acá, papá, mamá, quiero plata. La mamá le pone, el papá le pone 500, no, quiero 2000. ¿Cómo así, 2000? ¿Va a trabajar? La mandamos a trabajar. Hay que ganar, hay que enseñarles, mis amados hermanos. ¿Por qué? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero pensemos que no salen muy buenos estudiantes. Hay mucha gente que gana mejor trabajando, emprendiendo, que estudiando. No estoy diciendo que no estudien, no, estudien y lleguen hasta donde puedan. Amén. Y sean buenos estudiantes. Amén. Pero la verdad es que imagínense cuántas personas se graduarán cada año. Entonces casi que seguro que humanamente hablando no van a conseguir trabajo todos. Entonces mejor, mis amados hermanos, enseñémosle a nuestros hijos y aprendamos nosotros a no ser obsoletos. ¿Qué significa la palabra obsoleto? Dice que es en relación a una cosa que no se usa en la actualidad. Por poner un ejemplo, los famosos CD, ¿se acuerdan de los CD? ¿Se usan? ¿Qué se usa ahora? La llave Maya ya casi no se usa. Ahora todo es Spotify, valga la propaganda. ¿Sí o no? Internet, Wi-Fi, y casi que ahí está todo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes de los cassettes? ¿Qué pasó con los Walkman? Yo tengo por ahí un Discman que se quedó en Guatemala y tengo una grabadora de cassette. Ahí la tengo, porque cuando yo empecé a predicar conseguí una grabadora de cassette y la ponía así ahí enfrente a la bocina y grababa mis cassettes, grababa las prédicas. Se quedó en Guatemala. Pero si uno le enseña eso a un joven ahora, no saben qué es. ¿Por qué? Porque son cosas obsoletas, ya no se usan. En la actualidad ya no se usan. Dice acá que ha quedado claramente anticuado. Y saben que cuando se ve esa palabra anticuado, está hablando de una persona que vive en esta época, pero es de otra. O sea, por ejemplo, está en esta época, pero su forma de vivir es como se vivía el siglo pasado. Anticuado. Y miren, y está hablando de un niño. ¿Cómo es posible de que un niño, entendiendo, ¿verdad? No es que no se use, pero que ya en la actualidad un niño ya no pueda servir? ¿Cómo es posible de que ya un niño llegue a ser anticuado? Si apenas tiene, qué sé yo, unos 10 años, digamos, y ya es obsoleto. ¿Quién se ha encargado de eso? Lamentablemente, los padres. Con tal de que el niño no esté llorando, le dan el teléfono. Y ahí pasa el niño horas y horas y horas. ¿Y qué es lo que se está formando? Así lo dicen los estudiosos, que al hacer eso se está formando una nueva generación de inútiles. Y yo me quedé sorprendido, hermano. Es que el día de hoy no hay nada oculto. Estaban entrevistando al creador de TikTok y le preguntaron que cuál era su fin, y así lo dice él.
abierta y públicamente. Que esa plataforma, con todo respeto lo voy a decir, pero así lo digo, es para crear la siguiente generación de estúpidos. Y lo dice pública y abiertamente, y que hacen el montón de TikTok, y TikTok, y TikTok. Y ahí, no me van a mandar TikTok, hermano, por favor. Lo dicen públicamente, mis amados hermanos. Y después, ¿qué demanda, por así decirlo, se les puede poner si lo están diciendo públicamente? No sé si se habrán enterado ustedes de un caso, esto pasó en México, que demandaron una taquería porque encontraron que vendía tacos de carne de perro. Pero en la taquería decía, ahí estaba el rótulo, decía tacos de carne de perro. Entonces la gente pensaba que era broma, pero cuando se dieron cuenta que era cierto lo demandaron. ¿Y qué creen que pasó? No le pasó nada. ¿Por qué? Porque él dijo, ahí está, nunca lo oculté. Pero la gente llegaba, comía e inconscientemente sabía, pero ahí estaba. No lo pudieron demandar. Bien, es cierto. Yo me metí a ver eso, imagínense. ¿Y cuántos habrán regresado a comer? Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque en la actualidad estos que hacen las plataformas saben y dicen para qué son. Entonces, ¿cómo alguien puede venir, llegar y demandarlos si lo están diciendo públicamente? Antes bien, cada quien consume según el nivel de espiritualidad o de inteligencia o de... Amén. Lo tremendo es que por lo que estamos hablando acá, se está hablando de un niño. Entonces en nosotros, mis amados hermanos, está que a nuestros niños no les forme el carácter lo que ven en los teléfonos. Yo les digo a mis hijos, yo los miro con una de esas cosas y se los quito, y lloran y todo, pero ¿qué me importa que lloren? Porque no los quiero ver atados a los teléfonos. El día de mañana el teléfono, es que cuando ya menos se meten, no es sano, no es correcto. Dicen los nutricionistas que cuando alguien le da a un niño un teléfono, es como que le estuviera dando 3 cucharadas de azúcar. Tarde o temprano ese niño se va a morir. Así lo dicen. Y no lo digo yo. Un día vino una de mis hijas, solo una tengo. Papi, me compraron un teléfono. ¿Qué? ¿Un teléfono? ¿Qué? Ya saben, usted ya estaba molestando. No, hasta que tal vez estés en la universidad, tal vez te lo compro. Y uno es un frijolito. Tal vez. ¿Por qué? Porque yo le pido a Dios, si eso llegara a pasar, pues yo la voy a llevar, yo la voy a traer. Yo la voy a estar cuidando. Si llegara a pasar. Dice que de este teléfono, básicamente, ¿para qué es el teléfono? Básico, ¿verdad? Un mensajito y una llamada. ¡Pum! Ya todo lo demás, ¿cómo le llaman a estos teléfonos? Smartphone. Teléfono inteligente. Así le decía a los hermanos, a veces el teléfono es más inteligente que el que lo usa. ¿Por qué? Porque solo ahí, mis amados hermanos, yo no sé, pero yo les digo, a muchos niños el teléfono les está quitando la vida, les está formando un carácter que el día de mañana, que Dios nos libre de que ese carácter los lleve a la perdición por el teléfono. Ay, mejor no hubiera venido, dicen los niños. ¿Cuánto me queda? Ya no me queda. Bueno, sí, 40 segundos. Entonces, mis amados hermanos, yo estoy impactado con ese significado. Es que son niños y que desde niños sean obsoletos. No me cabe todavía en la cabeza cómo. Bueno, sí, ¿verdad? No es por decir. Es que los padres, así los estamos formando. Así se les está formando. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos. Si me pongo a tocar el otro, voy a predicar más de 1 hora. Si no lo toco,
De todas formas, también voy a predicar más de una hora. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Amén. Y escudriñémonos, mis amados hermanos. Cuando tengamos algún tiempecito libre, qué sé yo, en la ducha, no sé, en algún lugar, ustedes puedan estar un tiempito libre y solos. Reflexionemos. ¿Cómo nos criaron nuestros padres? Fue, en el caso de mi papá, o sea, de cada uno de nosotros, fue mi padre un padre amoroso. Fue mi madre una madre amorosa. Fueron mis padres, entiéndanme esto, padres ausentes. Una, de que yo por ejemplo les digo, a mi papá, al que me engendró, nunca lo conocí, no sé nada de él, pero luego mi mamá se casó con mi papá y para mí él es mi papá. Pero ¿cómo así, pastor? Ustedes entiendan. Amén. Pero ¿por qué les digo esto? Porque puede ser un padre ausente así, que nunca estuvo, o sea, nunca se conoció. O un padre ausente que sí lo conocí, pero nunca estuvo tampoco. O un padre ausente que sí está, pero solo en el teléfono, o solo trabajando, o se va de madrugada y regresa de noche. Y normalmente de la madrugada, ¿cómo están los niños? Dormidos. Y de noche, dormidos. Entonces solo se sabe que tiene papá, pero padre ausente. Entonces que el Señor nos libre, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque, como se los decía uno de estos días, la relación del varón, del padre, con la hija, marca, mis amados hermanos, el tipo de hombre con el que se va a casar. La relación de madre e hijo, varón, marca el tipo de esposa con la que se va a casar. Más felices, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Me voy dando a entender? ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Amén. Entonces, escudriñémonos, por favor. Amén. ¿Fue mi padre un padre ausente? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas más? ¿Me habrá atado mi padre con alguna palabra que me dijo? Por ejemplo, mi padre me dijo que yo era un inútil y hasta el día de hoy lo recuerdo. Conozco gente que el padre le dijo, miren qué tremendo, arrastrado te voy a ver. Y prosperó, pero de una forma ilícita. ¿Por qué prosperó de una forma ilícita? Para demostrarle al padre que no lo iba a haber arrastrado, pero se convirtió en delincuente. Entonces miren qué lamentable. En una oportunidad yo cometí un grave error. No sé quién de los dos, me enojé y los estaba regañando y creo que le pegué a uno de los dos. Y le dije, solo así va a aprender, le dije. Y en el momento mi esposa me dijo, no, así no va a aprender. Algo así, la cosa es que ella actuó sabiamente, yo fui condolido. Ella actuó sabiamente. ¿Por qué? Porque imagínense esas palabras, mis amados hermanos, atan. Y fue exactamente lo que le pasó a Benjamín. Cuando él nació, la madre le dijo, Benoni será tu nombre, porque eres hijo de mi desgracia. Y se murió la madre. Y en el momento el padre le dice, no serás llamado Benoni, serás llamado Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi justicia. Entonces imaginen, mis amados hermanos, muchas veces como padres, en un momento de enojo, cometemos graves errores. ¿Qué hay que hacer? Enmendar esos errores, pedir perdón, amén, si somos padres y tenemos a nuestros hijos. Pero en el caso de nosotros que ya somos mayorcitos y tal vez papá o mamá ya no están, ¿qué debo de hacer? Perdonarlos. Señor Jesús, ¿verdad? Yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá por esto que me dijo, por esto que me hizo. Porque si no otorgamos ese perdón, van a estar ahí las raíces de la infancia. Y como lo vimos en la imagen, se van profundizando y profundizando. Y uno piensa que porque ya no se acuerda, eso no fue real. Pero eso no significa que no haya pasado. Amén. Entonces, en el amor del Señor, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para poder criar a nuestros hijos y no criar hijos obsoletos, con todo respeto, hijos inútiles. No te digan que sean chispudos, decimos en Guatemala, no sé cómo digan acá, igual no.
Chispa, que sean chispa. Amén. ¿Cómo? Que sean niños que no sean como que nada. A muchos hogares que a los niños como que tienen como que no dicen para nada. Entonces, un niño va a Que sean útiles. entonces, hay que decir que son Despabilados. Amén. Bueno, entonces, mis amados hermanos, con esto tenemos que ser despabilados. Amén. Despabilados, despabilititítico, le dicen acá, escuchar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, está en nosotros como padres que nuestros hijos no sean obsoletos. Y también está en nosotros como hijos el no ser obsoletos. Si es que papá o mamá en su ignorancia cometió errores graves al tratarnos, al criarnos, al formarnos. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.